Buenas noches. Saludamos a todos los que se conecten con nosotros hoy miércoles y sabemos pues que el Señor es todopoderoso hoy 10 de junio del 2020. Saludamos a todas las vidas que por alguna razón u otra se conecten a nuestro espacio que es la voz del Evangelio en su hogar, en esta media hora donde estaremos compartiendo una palabra de fe y de esperanza. Y hoy en esta noche con un gozo en el corazón porque Dios es bueno y Dios sigue haciendo cosas grandes que no podemos entender, pero Él no ha acabado con nosotros todavía y por esa razón nosotros le adoramos y le bendecimos. Saludamos a cada persona que en su casa, en su cuarto, ahí en su habitación, se tropiecen con este live, que es especial porque en este live vamos a estar hablando una palabra de Dios que active tu fe. Sabemos que Dios tiene planes y propósitos y a pesar de que estamos en un momento difícil para efectos mundiales, el mundo está atravesando por una situación de pandemia, por una situación donde amenaza una enfermedad que no se puede ver. Sin embargo, yo entiendo que Dios tiene el control, que Dios permite cosas, que Dios no tiene límites. Dios pone fin a los tiempos y las sazones. Dios nos ha permitido conocerle para que nosotros podamos hacer uso de nuestra fe en este momento. Y es una hora donde Dios está llevando a la iglesia a un nivel de crecimiento, a un nivel de acercamiento a Dios. Así que en este momento no hay que tener miedo, simplemente levantar manos santas y comenzar a adorarle. Así que yo te invito a que en esta media hora que vamos a estar compartiendo, vamos a subir nuestras manos al cielo y vamos a clamar a Él, darle gracias a Dios por este día. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este momento que tú has separado, mi Dios, para permitirnos compartir con nuestros hermanos y amigos. Padre, gracias, porque tú permites, Señor, que nosotros tengamos el compartir de la palabra. Padre, porque esto se convierte en una plataforma, Padre, donde esto es casa de Dios y puerta del cielo. Padre, gracias porque la unción del Espíritu Santo nos acompaña y en esta hora queremos ser instrumentos para tu gloria. Queremos traer un mensaje de poder, de adoración, Señor. Queremos ser de bendición a otras vidas. Padre, gracias por la unción de tu Espíritu Santo. Gracias por ese poder que viene de ti. Padre, ahora yo te presento a nuestra audiencia. Mira cada necesidad, cada situación. Padre amado, visita cada hogar. Mira aquellos que están atados a algún vicio. Mira aquellos que están atados a alguna situación. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que ellos queden libres por el poder de tu palabra. Señor, porque tú tienes planes y propósitos y tú no has terminado, Señor, con nadie de los que están ahí escuchándonos. Padre, declaramos vida y enviamos tu palabra que no torna atrás vacía, sino que hace lo que tiene que hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y gracias, Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y en este día, hoy miércoles, queremos dar gracias a Dios por tantas cosas que Dios el Señor nos ha permitido realizar. Y entre las cosas que nos ha permitido realizar, llegar a esta hora del día para darle gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros. En este día el Señor nos ha suplido los alimentos, en este día el Señor ha guardado nuestra vida, nuestra salida y nuestra entrada, y es un motivo más que grande para nosotros reconocer que Dios tiene control sobre nuestros días, que Dios sabe lo que permite para nosotros. En este momento yo te invito a que permanezcas ahí cerca de nosotros y compartamos esta palabra del Señor que va a bendecir tu vida. Fíjate, yo decía en este día, en algunos comentarios que subí al Facebook, donde estábamos hablando de Débora. Débora era una juez de Israel en un tiempo, era una líder poderosa que Dios levanta en un tiempo muy difícil, en un tiempo donde no había orden, en un tiempo donde se define como un gobierno de anarquía, es decir, que una anarquía, todo el mundo hace lo que mejor le parece, y eso traía conflicto con la palabra de Dios. Por eso es que nosotros traemos esta palabra inspirado en el tiempo que estamos viviendo, porque en este tiempo también se vive un poco de desorden, ¿verdad? Por decir así, todos sabemos que en estos días hemos tenido unas noticias que son bastante sangronas
noticias donde se ve la crueldad de gente que no tiene misericordia porque simplemente somos diferentes en color o tenemos otra estrata social, ¿verdad? Y es importante que nosotros sepamos que esto es parte de lo que define los días del fin. Decir que no estamos en el fin de los tiempos es vivir en la land, es vivir en una negación, es vivir en un tiempo donde no estás con los pies sobre la tierra. Tampoco entendemos que será el final, pero sí esto es principio. Y el Señor no nos ha dado fecha ni hora, pero sabemos que hay unas señales, ¿verdad? Y en esta palabra que hoy vamos a considerar se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces, en el capítulo 4 y versos del 1 al 4. Lee la palabra del Señor. Débora y Barak derrotan a Sísara. Después de la muerte de Ahor, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Así que Jehová los entregó en manos de Jabín, rey de Canaán, quien reinaba en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara y vivía en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque Jabín tenía 900 carros de hierro y habían oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, la cual acostumbraba sentarse bajo una palmera conocida como la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en los montes de Efraín. Y los hijos de Israel acudían a ella en busca de justicia. El Señor añada bendición a su palabra. Y yo pensaba mientras meditaba en esta palabra, qué conversaciones se estarían dando bajo esas palmas. Es que cuando leo el pasaje bíblico, este pasaje bíblico me dice ciertas cosas, ciertos detalles que me hacen imaginar la historia. ¿Por qué? Porque en este tiempo, cuando buscamos la información del trasfondo histórico de esta lectura, podemos darnos cuenta que había una situación donde el pueblo de Israel, por desobedientes, habían caído en manos de los enemigos. Y como siempre, este pueblo tenía una historia de caer y caer, levantarse y caer y volver a caer. Como nos pasa a nosotros, ¿verdad? Porque somos seres humanos y nos levantamos y volvemos a caer. Y ojalá que el Señor te ayude a permanecer en pie, porque de la única manera que nosotros podemos permanecer en pie es agarrándonos de la palabra del Señor, teniendo un acercamiento a abrir la palabra. Este es un tiempo donde la persona que no abre la palabra de Dios va a estar a ciegas. Este es un tiempo donde Dios está levantando una generación de Déboras, una generación de mujeres valientes, una generación de mujeres con visión, una generación de mujeres que no solamente van a sentarse debajo de una palma, a tener tertulias que no tienen valor, sino a ser unas mujeres poderosas que tenían la posición de juzgar. Y cuando tú juzgas algo, es que tienes un discernimiento, es que ese discernimiento nos hace falta en este tiempo de hoy. Se vive también un tiempo de anarquía, un tiempo donde la gente no respeta leyes, donde la gente siempre quiere hacer lo que mejor les parece, se establece un toque de queda y la gente no entiende que se ha establecido un orden para proteger ciertas personas, ¿verdad? Porque hay personas que no quieren seguir las instrucciones y sabemos que nosotros tenemos una autoridad sobre nosotros, ¿verdad? Y Dios es quien las establece. Claro está que el Espíritu Santo es quien nos dirige, claro está que el Espíritu Santo es quien nos lleva dentro de una posición. Nosotros como iglesia no podemos estar negando que hay un tiempo donde la iglesia tiene que salir a enfrentar sus gigantes. No podemos estar escondidos en una zona confort, tampoco podemos estar debajo de una palmera esperando que lleguen los casos para ser atendidos por nosotros. Pero sí hay en esta circunstancia que estamos trayendo en meditación, este era el lugar donde trabajaba esta mujer jueza de Israel. Y dice la palabra del Señor que ella, en vez de estar en una tienda aparte, protegida, tal vez con un protocolo para llegar a ella, como hace la gente importante, ¿verdad?, de nuestra isla o de nuestro país, que andan con escoltas o que habitan en lugares que son sumamente protegidos y que tienes que pasar una serie de guardias para tú poder
poder verles a ellos directamente, solamente por la posición que ocupan. Sin embargo, esta mujer gobernadora de aquel tiempo del pueblo de Israel, ella se sentaba accesiblemente. El sentarse bajo una palma me habla de que ella era accesible, de que no era una mujer orgullosa, de que no era una diva como hay hoy en día, ¿verdad? Que yo decía en uno de los comentarios que escribí, que hoy en día ciertas profetisas son divas y no se comportan como una hija de Dios que está utilizando un lugar de influencia. Dios nos planta en lugares especiales para que seamos de bendición. Y en aquel momento está esta mujer, Débora, sentada debajo de una palmera atendiendo los casos. Débora era una mujer accesible, una mujer de fe, una mujer que no tenía miedo a nada de lo que estaba pasando. Y dice la palabra del Señor que en ese momento estaban levantándose los enemigos del pueblo de Dios, que eran los de Canaán. Ellos habían tenido que conquistar las ciudades. Sin embargo, dice que habían unos reyes por los cuales ellos tuvieron que enfrentarse para poder lograr la conquista de esas tierras. Es decir, que hay bendiciones que tal vez llegan a tu vida porque Dios las pone en tus manos, pero hay otras bendiciones que nosotros tenemos que conquistar. Entonces, ¿qué tal si tú te sientas debajo de la palmera nada más a esperar que la vida te traiga la situación ya corregida y tú no vas a tomar en cuenta que hay una posición que tienes que ejercer? Pero Dios necesita de mujeres que le digan: Señor, estoy aquí. Señor, yo no quiero ser una mujer más de iglesia. Yo no quiero ser una señora más de la banca. Yo no quiero ser una señora que esté vistiendo de una forma solamente. Yo quiero poner en alto tu nombre de la manera como yo presento a Cristo en mi vida. Esa es la manera que Dios te llama, a que tú puedas tener de Dios ese respaldo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que era un tipo de liderazgo de servicio. Fíjate, hoy en día vemos que los liderazgos modernos se destacan lamentablemente por estar llenos de servidores, de gente que te puedan llevar los libros, los bultos, todas las cosas, que te hagan tu escolta. Pero el liderazgo que Dios ha levantado en Débora y en mujeres como Débora son mujeres que sirven, son mujeres que saben que están plantadas para servir, no para ser servidas. Y es por eso que Dios levanta una generación de Déboras hoy, para que ellas asuman el papel que tienen que hacer. Estamos en tiempos difíciles, tiempos de anarquía, tiempos donde la gente quiere hacer lo que mejor prefieren, gente que no quiere ni siquiera reconocer que hay una labor, una demanda de parte de Dios a que nosotros llevemos el mensaje del reino a mujeres que están tal vez ajenas a la verdad, o mujeres que están en las casas heridas y no quieren saber más de la iglesia. Que muchas mujeres conocieron el evangelio y por alguna razón alguien las hirió y el enemigo utilizó esa espina para marcar el corazón de alguien. Y yo quiero decirte en esta hora que el Señor tiene planes y propósitos, y si Él te tiene escuchando esta meditación es para que tú entiendas que esto que se vivió en aquel tiempo se vive en el día de hoy, y que Dios está buscando Déboras que sean mujeres atrevidas, mujeres con visión, mujeres que puedan ser consejeras, mujeres que puedan traer una palabra de consejo a la luz de la palabra de Dios. Sabemos que nadie puede dar lo que no tiene. Nosotros no podemos traer una palabra si no la sentimos en el corazón, si no hemos experimentado una relación con Dios. Y qué importante es para nosotros tener una relación con Dios, porque dice la palabra que cerraba la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y sabemos que el que tiene esa gracia de parte de Dios, el que Dios te permita estar en una posición de influencia, es para que tú des de gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Y sabes qué te quiero decir? El enemigo trata de hacer que la mujer de Dios se distraiga con facilidad, que la mujer de Dios comience a mirar hacia el lado, que el hombre y la mujer de Dios, ¿verdad? Porque en Dios no hay un género de
sexo, ¿verdad? Vamos a decir que Dios nos ve iguales, que Dios nos ama y tiene planes y propósitos. Y es por eso que Dios está buscando una generación de hombres y mujeres que estén dispuestos a escuchar la voz de Dios. Hombres y mujeres que estén dispuestos a conectarse con Dios, que no dependemos de congregarnos únicamente. Cuando no se puede congregar, seguimos buscando la conexión de parte del Señor, porque sabemos que separados de Él, nada podemos hacer. Y qué hermosa es la palabra de Dios cuando entendemos que Dios tiene planes y propósitos para nosotros. Y en esta hora yo meditaba en esa palabra porque a veces nos alejamos de lo que realmente es el servicio, es lo que Dios ha depositado en ti y en mí. Porque Dios tiene un propósito con la humanidad y la gente vive distraída, la gente vive envuelta en sus cosas. Y no está mal que tú hagas tus planes, no está mal que tú sueñes, no está mal que hagamos nuestros planes, que nos distraigamos, pero tienes que saber que el primero en la lista de tus cosas debe ser honrar a Dios sobre todas las cosas. Y es necesaria una sabiduría que no procede de los libros únicamente. Y no está mal que estudiemos, porque me encanta estudiar. Yo creo que soy una eterna estudiante. Me gusta estudiar, pero una de las cosas que he aprendido en el caminar con el Señor es que la sabiduría que dan los libros de nada sirven si tú no tienes la sabiduría que proviene del Espíritu Santo de Dios. Cuando la mujer y el hombre de Dios le ha entregado esta mente, esta psiquis, ¿verdad?, al Espíritu Santo, y le has permitido gobernar tu mente, tus pensamientos. Algo que nosotros sí podemos hacer es escoger en qué queremos pensar. Si queremos pensar en cosas negativas, le damos oído más que a noticias y a noticias y a noticias. Pero cuando nosotros queremos ser informados, oímos la noticia, pero escuchamos la palabra. ¿Qué tiene que decir Dios de todo esto? Lo que tiene que decir Dios de todo esto es que te ha dado unas buenas rodillas para que clames, que cuando la cosa se pone difícil, tú levantas tus manos al cielo y tú clamas a Dios. Por esa razón, toda mujer que ha reconocido que Dios es el que te puede ayudar, que es el único que te suple a tu necesidad, que tú no tienes que andar por ahí pidiendo nada de lo que tú necesitas, porque lo que tú necesitas, Dios sabe de qué cosa tienes necesidad, Dios te la suple. Pero tú tienes que tomar tu lugar como hija, y como hija tienes que asumir una responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad? Buscarle, conectarte todos los días con Dios, conectarte no solamente a lo que tiene que ver con tu iglesia, conectarte en una vida íntima con el Señor. Y dice la palabra, y cerraba la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Y por qué era necesaria la sabiduría sobrenatural? Claro que era necesaria, porque se estaban acercando unos enemigos al pueblo de Dios que eran poderosos, y tal vez no más poderosos, ¿verdad?, que Dios, pero eran gente que amenazaba al pueblo con tirarlo a una derrota. Y es en ese momento cuando Débora tenía que pedirle a Dios sabiduría. A veces hay personas que te ven de una manera, que creen o hacen un falso juicio de ti y piensan que porque tú eres bondadosa es que tú eres una tonta y que tú puedes ser manipulada. No, muchas veces, por lo menos yo soy de las que siempre doy 10 chocolates a las personas, ¿verdad? Y yo digo, con el tiempo las personas se van quitando los chocolates, porque es uno mismo quien tiene que dar un voto de fe a las personas. Pero eso no significa que te puedan engañar o que te puedan manipular. La palabra de Dios dice que si alguien te quiere engañar, no lo permitas. Si los pecadores te quisieran engañar, no lo permitas. Tienes que tener el carácter. Todas las experiencias que nosotros pasamos en nuestra vida te moldean y te hacen tener un carácter. Dios quiere que tú seas una mujer valiente, un hombre valiente, un hombre de decisiones firmes y tomadas. Que cuando alguien venga donde ti, como estaba Débora, tenía que dar un consejo, fuera un consejo sabio, un consejo a la luz de la palabra de Dios. Sabemos que hoy en día mucha gente se toma la atribución de opinar en las vidas de otros y a tomar decisiones en las vidas de otros cuando realmente no tienen derecho. Y yo creo que es importante para nosotros como siervos de Dios aprender a escuchar.
Aprender a escuchar es la parte más importante. Incluso son técnicas para aprender un lenguaje que tú no conoces. Una de las primeras cosas que te enseñan cuando aprendes, ejemplo, a hablar inglés, es a escuchar. Tienes que aprender a escuchar. Persona que te habla, tú vas a recibir información, vas a recibir vocabulario y tal vez no sepas exactamente lo que está diciendo, pero estás viendo que se repite siempre en una serie de repeticiones la misma palabra y es ahí donde vas aprendiendo el término que la persona está usando. Por tanto, es importante que nosotros abramos bien el oído para que nosotros recibamos lo que Dios quiere hablarnos. Y es importante también esa sabiduría, las conversaciones que tú te expones en algún lugar, las conversaciones que tú tienes con la gente, no deben ser conversaciones tontas, conversaciones que no tengan un propósito. Las conversaciones que uno tiene deben ser conversaciones que edifiquen, conversaciones que te hagan crecer, conversaciones que sean para tu bendición. Y qué mal cuando personas no ponen cuchillo a su garganta, porque en realidad comienzan a hablar cosas que no tienen que hablar, cosas que tal vez puedan traer una situación difícil. Es importante nosotros aprender a escuchar. Es importante para nosotros orar. ¿Y qué te digo de orar? Orar es hablar con Dios. Orar es encerrarte con Dios. Orar es clamar por el gobierno. Clamar por una puerta que se abra, clamar porque Dios sea el que tome el control de las decisiones importantes que gira el país. Antes de nosotros ponernos a criticar o a señalar a otras personas, vamos a ponernos a orar para que Dios tome el control del gobierno. Y esta mujer Débora, mientras estaba allí en la palmera, ella todos los días iba para recibir las situaciones que ocurrían en su país. Dentro de las situaciones que ocurrían en su país, ella tenía que saber escuchar para dar un buen consejo, que no se saliera de lo que establecía los mandamientos y la palabra de Dios. Es importante para nosotros retener nuestra integridad. En un tiempo donde no hay valores, en un tiempo donde la gente le da lo mismo mentir y hablarte como si fuera verdad, en este tiempo nosotros tenemos que aprender a valorar lo que Dios ha puesto en ti y en mí. Y una de las cosas que nosotros, el tener excelente destreza para escuchar, es un don de discernir espíritus, ¿verdad? Porque cuando tú discernes los espíritus, tú puedes ver quién está detrás de toda esta situación. Cuando alguien te trae un problema, una situación, tú sabes que no es la persona que te está provocando, tú sabes que hay un espíritu de error que está dentro de todo esto buscando chocar contigo para tratar de quitarte el enfoque. Y la palabra dice que como no ignoramos sus maquinaciones, nosotros sabemos reprender esa situación que llega a nuestra vida. Y por esa razón dice la palabra en el Salmo 106 y versículo 3, Salmo 106 y versículo 3, recorremos en la palabra del Señor una porción que me gusta mucho y dice: bienaventurados los que guardan el derecho y los que hacen justicia en todo tiempo. Bienaventurados los que guardan el derecho y los que hacen justicia en todo tiempo. Ese era el lugar de esta mujer poderosa, Débora. Débora era una mujer, para este tiempo era una jueza, era una mujer de sabiduría, era una mujer con discernimiento. Y esa es la mujer que Dios quiere hacer en nosotras como mujeres de influencia. Tenemos que ser Déboras, que se atrevan a hablar la palabra, que se atrevan a escuchar, que se atrevan a tomar decisiones, pero conectadas a la voluntad de Dios. Y esa es una de las cosas que carecemos hoy en día. La gente actúa por sentimientos, la gente actúa por animosidad. Dice la palabra: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay muchas personas que llegan a enojarse y pasa la noche, pasa un día. Y cuando son matrimonios se acuestan hasta enojados porque no pueden vencer su orgullo. Y la palabra del Señor nos señala que es importante nosotros arreglar cuentas. Hay que aprender nosotros a escuchar,
En Mateo 16, en el verso 16 al 23, dice la palabra del Señor, Mateo 16, versos del 16 al 23, vemos una porción de la palabra donde dice que Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esto aparece en Mateo 16, versos del 13 en adelante. Dice que en el verso 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les preguntó, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Qué hermosa relación podía tener Pedro con Jesús, que conversaba con él abiertamente y decir, Jesús le pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y qué dices tú si te preguntara Jesús, quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es el ser más maravilloso que se reveló a tu vida y a la mía. Es el ser más maravilloso que se fue hace 2020 años para regresar. El Señor que ha sido misericordioso y que nos ha dado de su amor para que nosotros le conozcamos. Y es aún en este tiempo que tú y yo vivimos bajo esta fe en la palabra de Dios. Y que nos dice también en la porción de Hechos 16 al 18. Mira qué importante es tener discernimiento del Espíritu Santo. Pablo, que había sido un perseguidor de la iglesia, dice la palabra que cuando él cae del caballo porque tiene la revelación con Jesús mismo, que le dice, Saulo, Saulo, camino a Damasco, ¿por qué me persigues? Y en aquel momento Saulo cae al suelo del caballo y en la palabra del Señor vemos un Saulo que tiene que dar de cara en el seto, tiene que caer de su orgullo, tiene que caer de su carrera, de su caballo, de su persecución para poder entender que Jesús era el que se le revelaba. Qué importante es para nosotros tener un encuentro con ese Jesús. El Jesús que Pablo escribe en la Biblia, que con su conversión, imagínense ustedes, si el enemigo estaba enojado, que no quería que se le abrieran los ojos, porque él había participado en la muerte, en el apedreamiento de Esteban, el primer mártir de la palabra del Señor, y aún las ropas de Esteban se las tiran a los pies a Pablo, en aquel momento Saulo, y él ni siquiera entendía qué era lo que estaba pasando, y luego de ahí Saulo comienza, ¿verdad? Cuando tiene ese encuentro con el Señor en Damasco, es luego uno de los que también recibe persecución. Qué importante es que el Espíritu Santo esté en nosotros y que nosotros podamos discernir que ese vacío no lo llena nadie, solamente Jesús de Nazaret. Por eso en esta hora hemos tomado este tiempo, en este pequeño programa, recordando la voz del Evangelio en su hogar que mi padre transmitía hace muchos años atrás. Hemos querido traer un pequeño espacio y una meditación de la palabra para que alguien que está ahí detrás de su celular, alguien que está detrás de su iPad, pueda recibir este mensaje. Alguien que está tal vez molesto o que tal vez está herido con alguna reacción, alguna situación que ha vivido, yo te invito a que en esta hora tú escuches esta palabra y tú te des cuenta que solamente tienes que escuchar la voz del Señor. Debajo de aquella palmera, cuántas cosas no tuvo que juzgar Débora, cuántas cosas no tuvo que buscarle una solución. Si tú quieres ser efectivo en el lugar donde Dios te ha plantado, tú tienes que buscar la dirección de Dios. No es hablar lo que te salga de la imaginación, es aprender a escuchar, es aprender a dar una palabra que reconstruye. En medio de una situación de anarquía, en medio de una situación donde la gente está perdiendo la fe, dice la palabra del Señor, que cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Dios busca mujeres y hombres
con ese oído fino, que tenga ese oído en el cielo para que pueda hablar lo que dice el Señor para nosotros. Estamos viviendo un tiempo bien difícil, los tiempos de anarquía, dice la palabra del Señor, tiempos donde aunque hay leyes, la gente no las respeta y Dios quiere una generación de Déboras, mujeres que se levanten como valientes y traigan un mensaje de fe y de esperanza. En esta hora vamos a orar y te prometo que luego que terminemos la transmisión voy a estar pasando los nombres de ustedes para la cajita de intercesión, de los nombres de personas que nos piden la oración y que sabemos que la oración es lo único que puede cambiar las cosas en medio de una iglesia que muchas veces está perdiendo la fuerza porque siente que ya no se pueden congregar y de alguna manera o de otra el enemigo trata de robar la palabra que ha sido predicada y robarle el ánimo y la fe a la gente. En este tiempo, desde nuestro hogar, estamos predicando una palabra para que se avive el fuego del don de Dios que está en ti, está en mí. No podemos dejarlo apagar. Tenemos que seguirnos conectando y trayendo un mensaje de fe y de esperanza en esta hora. Yo te invito a que tú levantes tu mano ahí donde estás y vamos a orar. Si no conoces al Señor, en esta hora vamos a hacer una oración y te presento a Jesús. Te presento a Jesús que cambió mi vida, al Jesús que entró a mi casa, no como una religión, al Jesús que entró a mi vida a tomar su lugar. Ese es el Jesús que yo te presento en esta hora y que es tu proveedor. En este instante vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo, Padre, que tu palabra me permite predicarla, Señor. Tu palabra que llena, Padre, tu palabra que penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú levantes Débora, Padre, con la fortaleza y la valentía. Señor, que tengan la visión sobrenatural para ver que más allá de lo que se ve hay un espíritu de error tratando de poner, Señor, la separación o la destrucción. Padre, yo te pido que podamos levantarnos como juezas, Padre, como juezas a favor del pueblo de Dios. Padre, y en este momento como intercesoras. En este momento clamamos, Padre, y nos ponemos en la brecha. Padre, en medio de una situación de desánimo, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú les devuelvas la fe, las fuerzas a todo aquel que está perdiendo, aquel Señor que se siente desanimado, que siente, Señor, que todo se está acabando. Padre, yo te pido que tú traigas un mover maravilloso. Oh Espíritu Santo, para tu gloria, trae a aquellos que se han apartado de ti, que tu Espíritu Santo se manifieste y no los dejes dormir. Arréstalos, Señor, con tu Espíritu Santo. Señor, sana las vidas que están ahí escuchándonos, que tienen algún malestar. Padre, mira a los pacientes del COVID. Oh Dios, permite que sean visitados por ti y guarda, Señor, tu pueblo. Padre, que podamos predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Señor, en el nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor. Dios te bendiga y gracias por conectarte con nosotros. Te deseamos que tengas una feliz noche, ¿verdad? En lo que resta de ella y adelante será hasta mañana en la célula Night, donde estaremos estudiando el libro de Zacarías. Dios te bendiga. Buenas noches.